Cuando un pueblo migra, sus gobernantes sobran. Esta es, por mucho, una de las frases atribuidas a Martí que más circulan en redes sociales en la actualidad. Y no estoy hablando de tú o yo, ciudadanos comunes, usando esa frase sin referenciar. Estoy hablando de que Lenín Moreno, presidente de Ecuador entre 2017 y 2021, para atacar al gobierno de Venezuela, usó esa frase, nada más y nada menos que en un discurso de Naciones Unidas en 2018, y se la atribuyó a José Martí. ¿Realmente Martí la dijo? ¿En qué contexto pudo haberla dicho? Esas preguntas estaré tratando de contestarlas junto contigo en el video de hoy. Con esta frase me pasa algo muy similar a una que ya discutimos en un video anterior, la de si no hay equidad y respeto a todas las opiniones, no hay patria sino una dictadura. Te invito a que lo veas si no lo has visto todavía. El punto es que esta frase de hoy, cuando un pueblo migra, sus gobernantes sobran, yo en lo personal, número 1, nunca la he visto referenciada en redes sociales, solo José Martí. Número 2, no la he podido encontrar ni en las obras completas, la edición de obras completas del 91, que resumen lo mejor de las diferentes ediciones de obras completas, ni en los tomos que van de las obras completas de edición crítica, que son los tomos azules. El día de mañana a lo mejor puede salir, puede aparecer, pero hasta este minuto no hay evidencia de que Martí la haya dicho. Y no solo no hay evidencia de que Martí la haya dicho, sino que hay evidencia de que Martí pensaba de una manera diferente a la que se expresa en la frase. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que dice la frase? La frase dice, así puramente, que cuando la gente migra, sus gobiernos no sirven. O sea que la única causa para la migración es que los gobiernos son ineficientes. Número 1, eso es un simplismo muy grande, un fundamentalismo, un análisis muy coartado de la realidad. La haya dicho quien la haya dicho, se la atribuyan a quien se la atribuyan esa frase. Lo que dice no es cierto, porque las migraciones tienen muchísimas causas. Pero eso es una opinión que tengo yo, una opinión que se puede encontrar en otros medios también, en otros documentos, en otros estudios que se han hecho del tema. Pero Martí, cuando analiza el tema de la migración, que lo analiza, también da otras causas que pueden provocar los fenómenos migratorios. A ese respecto, te propongo consultar una colección de trabajos, son unos 5 trabajos que se encuentran en un apartado que se llama Inmigración, que está en el tomo 8 de las obras completas de la edición de 1991. En este apartado sobre la migración, Martí analiza el tema de la migración. Y lo que encontramos, para mi sorpresa, es, número 1, cuando Martí habla de migración, no está hablando de la migración que nosotros podemos entender. Por ejemplo, él habla de la emigración hacia los Estados Unidos, que era el país que estaba de moda en ese momento. Puede haber sus relaciones con la actualidad. Sin embargo, Martí no habla en este compendio de las migraciones masivas de ecuatorianos o de guatemaltecos, o de cubanos, o de salvadoreños, o de venezolanos, o de colombianos. Martí habla de la migración de europeos, de pueblos europeos que van a los Estados Unidos. Primer elemento que diferencia mucho las frases principales que Martí dice de la emigración hacia los Estados Unidos de diferentes lugares, de la interpretación que nosotros le damos en la actualidad y con la que, muy suspicazmente, tratamos de usar esta frase que se le atribuye a Martí. Porque en las veces que yo la he visto usada en redes, casi siempre se le atribuye. El caso de Lenín Moreno era para atacar a Venezuela, pero bueno, en otros casos, muchos en los que los he visto, se atribuye esta frase a Martí para atacar la gestión del gobierno cubano. Ahora bien, Martí habla en esta colección de inmigrantes europeos, franceses, italianos, irlandeses, alemanes, noruegos, suecos, belgas, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de ellos son obreros que viajan a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y ojo, hay un componente político muy importante que se encuentra en las frases, pero no es el único, y es el mensaje final. Que las personas migren no es sinónimo exactamente de que los gobiernos sean malos, de que los gobernantes sobren, de que hay una mala gestión gubernamental.
Y si bien puede ser el caso para alemanes, franceses, irlandeses, que tenían la cosa un poco apretada en Europa en la época en que Martí escribe esto, estamos hablando de crónicas de 1883, el compendio lo pueden encontrar en la página 377 del tomo 8. Si bien el componente político es importante, no es el único. Y es el caso, por ejemplo, de los belgas. Dice Martí sobre los belgas: de Bélgica, en cambio, libre y próspera, con sus cambios bien cultivados, con su propiedad bien repartida, con sus garantías personales bien seguras, solo han venido al apetito de mayor fortuna que enardece las cabezas locas unos 300. Aún de Bélgica, que tiene un buen gobierno, una situación estable, un desarrollo económico, están viniendo personas para los Estados Unidos. Pero Martí en ningún momento le dice a los belgas que sus gobernantes sobran, que como las personas, como los belgas están viniendo de Estados Unidos, el gobierno belga no existe. Y tampoco he visto esta frase atribuida a Martí en la actualidad utilizada ni para tirarle a Bélgica, ni para tirarle a las otras potencias europeas. Por ejemplo, en mi opinión, yo no lo he visto, no sé si tú me lo puedes dejar en los comentarios. Vamos a hablar de lo que dijo Martí de la migración de los cubanos hacia los Estados Unidos. En el momento en el que Martí habla de esto, hay que empezar reconociendo que Martí en sí mismo es un emigrado. Es un emigrado cubano que tuvo que salir de Cuba producto al gobierno español, que tiene convertido a Cuba en una colonia, y tuvo que salir de Cuba y establecerse en los Estados Unidos. Martí fue emigrado con asteriscos. O sea, fue exiliado por España 2 veces. La segunda vez que salió para España salió en calidad de preso. Por poco termina deportado a Ceuta, que es ahora lo que es Marruecos. Por poco termina en una cárcel de Marruecos. La segunda vez que llegó a España llegó como preso. Dio cualquier cantidad de vueltas por América Latina. Intentó establecerse en Guatemala, vivió en México y termina estableciéndose en los Estados Unidos. Martí, como migrante, como emigrado cubano en los Estados Unidos, tiene un gran prestigio entre el resto de los emigrados cubanos y escenarios muy importantes en los que Martí le habla a los emigrados y habla del sentimiento de los emigrados cubanos en Estados Unidos, los constituyen los discursos, por ejemplo, que hace el 10 de octubre de al menos 5 años, desde 1887 hasta 1889, y que se encuentran también recogidos en las obras completas. Y sí, Martí habla del mal gobierno que hay en la isla, habla del sentimiento de los cubanos que tienen que vivir en Estados Unidos debido al mal gobierno que hay en la isla, pero Martí está hablando del gobierno colonial español. Martí está hablando de la necesidad que han sentido los patriotas de irse de Cuba, en primer lugar muchos de ellos para salvar sus propias vidas, porque como están defendiendo la independencia de Cuba y se están oponiendo a España, se han convertido en enemigos del régimen colonial español. Y algunos ejemplos representativos los tenemos, por ejemplo, en el discurso de 1887. Todos estos discursos se encuentran en el tomo 4 de las obras completas, edición del 91. En el discurso del 87, muy esclarecedor, Martí le habla a los emigrados, ya les digo, en primera persona como uno de ellos. Y dice: nos trajo aquí la guerra y aquí nos mantiene el aborrecimiento de la tiranía. Ojo, usa tiranía y no dictadura. De eso hablamos en otro de los videos y de verdad te invito a que lo consultes. El aborrecimiento a la tiranía tan arraigado en nosotros, tan esencial a nuestra naturaleza, que no podríamos arrancárnoslo sino con la carne viva. ¿A qué hemos de ir allá, a Cuba, cuando no es posible vivir con decoro? Está hablando del sentimiento de los emigrados, los emigrados cubanos en Estados Unidos, y de hecho está hablando entre patriotas, entre personas que Martí ha identificado como potenciales luchadores en la nueva etapa de lucha que él está preparando por la independencia de Cuba. Y sigue diciendo: ¿a qué iríamos a Cuba? ¿A oír chasquear el látigo en las espaldas de hombre, en espaldas cubanas? Está hablando del régimen opresor colonial español. Esto está en la página 217. No obstante, con los discursos del 10 de octubre pasa algo muy curioso y que tiene que ver un poco con las teorías de la conspiración, etc. Y es que en 1994 se hicieron los cuadernos martianos, compilaciones hechas por Cintio Whittier. Eran 4 tomos, uno para primaria, uno para secundaria, para preuniversitario y para universidad. Cada una de esas colecciones tenía textos martianos que, según el estudio que hizo Cintio Whittier, gran investigador, gran martiano, era importante que
jóvenes de las diferentes enseñanzas dominaran. En el del preuniversitario estaban los discursos del 10 de octubre. No estaban todos, faltaba el de 1888. Por supuesto, la leyenda, el rumor decía que ese discurso lo habían quitado del libro porque Martí hablaba de la dictadura, hablaba de cosas que el discurso oficial se distanciaba mucho de esas cosas que estaban en ese discurso. Por supuesto, ese discurso se convirtió en el más buscado. Y años después aparece el discurso sin más pretensiones, sin ninguna complicación en las obras completas. Resulta que es el más corto, pero efectivamente es muy contundente y habla mucho de lo que significa la defensa de las opiniones, habla mucho de lo que significa ser cubano emigrado en los Estados Unidos y sobre todo habla del papel que tienen los emigrados cubanos en Estados Unidos en la defensa de su país, en la defensa de su identidad, en la defensa de la independencia de Cuba frente al propio Estados Unidos. El primero está buenísimo y habla de el valor que Martí le da a los discursos que está dando y dice que su palabra no es para endosar el triunfo efímero de una casta arrogante sobre un pueblo hambriento de justicia real, y que lo que él promulga, lo que él defiende, es el equilibrio de los factores inevitables del país y la obra cordial de todos para el bienestar común, porque nada menos que ella, y no señoríos pueriles y liberadores a lo inglés, es necesario para el triunfo, en el conflicto posible, y para la paz después del triunfo, y aún para la vida sana de la patria antes que él. Él está previendo la unión de todos los factores, no solo para planear la guerra por la independencia, sino para el momento de lograr la independencia y para el proyecto que existe después. O sea, antes, durante y después debemos todos unirnos, debemos todos ensayar cómo ser ciudadanos, cómo crear una república nueva. Incluso aunque esté el proceso de la guerra, la forma en que se va a desarrollar la guerra tiene que ver también con la capacidad que tengamos de convertirlo en un proyecto común para poder llevarlo a cabo y poder tener éxito. Eso es, de manera general, momentos del discurso que a mí me llaman muchísimo la atención. Y hay el final del discurso es extremadamente bueno y me temo, yo nunca lo he visto citado en redes sociales, con la civilidad con la que se cita la frase de la que te estoy comentando hoy, que le atribuyen a José Martí. El final de ese discurso dice lo siguiente: nosotros somos el freno del despotismo futuro y el único contrario eficaz y verdadero del despotismo presente. Lo que a otros se concede, nosotros somos los que lo conseguiremos. Nosotros somos espuela, látigo, realidad, vigía, consuelo. Nosotros unimos lo que otros dividen, nosotros no morimos, nosotros somos las reservas de la patria. Ese vocabulario, que de hecho forma parte latente del vocabulario de muchos líderes revolucionarios cubanos, lamentablemente no lo vemos citado en redes sociales con la severidad con la que vemos citada esta otra frase. Este tema polariza muchísimo las opiniones, pero volvamos a la esencia de la frase. Cuando un pueblo migra, sus gobernantes sobran, no es una equivalencia que yo haya encontrado en las diferentes obras que he consultado de José Martí. Sin embargo, existen frases muy duras y muy críticas a los gobiernos despóticos, a los gobiernos tiránicos, a las tiranías, a lo que hoy llamaríamos dictadura, que Martí sí dice. Sin embargo, son frases que no circulan en redes sociales ni para bien ni para mal y que pudieran, sin embargo, ser muy contundentes a la hora de demostrar o probar un punto. Por ejemplo, mira esta que está en la aplicación de aforismos de Martí del Centro de Estudios Martianos. Dice: todo poder amplia y prolongadamente ejercido degenera en casta. Con la casta vienen los intereses, las altas posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Las castas se entrebuscan y se hombrean unas a otras. Las castas se buscan, se alían y se fortalecen las unas a las otras. Esto es de un texto que Martí envía, que se publica en La Nación de Buenos Aires en marzo de 1883. Por supuesto, ese texto a mí me llama muchísimo la atención y yo no voy a ponerme a citar ese texto en redes sociales con ninguna intención sin antes ver a qué se refiere Martí cuando está hablando de esto. Y resulta
para mi sorpresa, y puede que te sorprenda a ti también, que es un texto que está criticando precisamente el sistema político de los Estados Unidos. Ese texto se encuentra en el tomo 9 de las obras completas y lo podemos encontrar, ese fragmento, en la página 340. Martí está hablando de un momento fundacional de los Estados Unidos que tiene que ver con la guerra de secesión, con el triunfo del norte sobre el sur esclavista, la abolición de la esclavitud, etc. Y dice Martí, cuando habla de las castas, está hablando de la degradación que existía en el sistema político de los Estados Unidos, que llevaría luego a la revolución y a la unificación del país. Y dice Martí, tanto gobernó a los Estados Unidos en años pasados el Partido Demócrata, que no quedó al cabo la Constitución en sus manos, sino como un montón de papel arrugado. Y dice después, habían estado los demócratas demasiado tiempo en el poder para que oyesen ya de cerca al pueblo, y despertó el gigante y dio con los demócratas en tierra, y en alto con el partido de los republicanos. Estos domaron la guerra civil, hicieron libres a los esclavos, amortizaron una deuda monstruosa, levantaron por sobre su cabeza, humeante aún, pero sonriente y sana, a la república. Incluso cuando encontramos frases de Martí que nos pudieran parecer picantes, calientes, útiles en el debate político actual, si buscamos las fuentes a las que se refieren y los procesos específicos a los que se refieren, nos podemos sorprender. O sea, incluso cuando encontramos una frase referenciada de Martí, no podemos darnos el lujo de tratar de manipularla o de usarla a nuestros intereses sin al menos conocer cuál fue el origen que dio la frase. Sin embargo, ese ni siquiera es el caso de la frase que te estoy proponiendo el día de hoy. Por lo menos hasta este momento no ha sido encontrada, no ha sido referenciada, y por lo tanto no se puede asegurar que sea una frase de Martí. Aún así, entiendo que esto es un tema que toca de cerca a muchas personas, especialmente a muchos cubanos, por la tendencia histórica que ha habido, por la relación que nos vincula con los Estados Unidos, porque ciertamente la emigración de cubanos hacia los Estados Unidos es el contexto en el que más se utiliza, se politiza esta frase que le atribuyen a José Martí. Por eso, ante esas personas que verdaderamente se preocupan por este tema, se preocupan por la realidad de Cuba, por el futuro de Cuba, hay que separarlas de aquellas personas que simplemente utilizan la frase y no les importa siquiera si es de Martí o no, y lo que quieren es calentar las redes sociales, provocar disturbios, desuniones, insatisfacciones, alentar odios, alentar maneras apasionadas de pensar que no siempre están referenciadas o están basadas en los conocimientos que debieran. Por eso, ante esa realidad, mi consejo es revisitar un texto martiano que ni siquiera, que no está diseñado para la gran intelectualidad siquiera, sino que está diseñado para los niños, y es La Edad de Oro. Yo siempre digo que La Edad de Oro estuvo diseñada por Martí para los niños y para sus padres. Y un ejemplo de ello es la profundidad que tiene el texto Tres Héroes, que se encuentra en el tomo 18 de las obras completas. En ese texto, Martí dice, página 304, un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres, y debe ser un hombre honrado. Si existen preocupaciones con respecto a la realidad que nos rodea, lo mejor que podemos hacer es asumir una posición crítica pero constructiva, tratando de hallar propuestas, señalar los problemas, pero hallando propuestas. Pues si no somos parte de la solución, no somos parte de la propuesta, entonces estamos siendo parte del problema. Así es como te propongo acercarnos a Martí, desde el conocimiento y desde el amor. Pensemos sintiendo desde su altura.